Perfecto, equipo. Ahora sí, muy buenos días nuevamente. Sean cordialmente bienvenidos a esta sesión del día de hoy. Para las personas que no me conozcan, mi nombre es Yomari Sánchez. Formo parte del equipo de capacitadores de Información y el día de hoy los voy a estar acompañando en esta sesión, capacitación, acerca de Looker Studio. Actualmente ya no se llama Looker Studio, se llama Data Studio. ¿Ok? Entonces, por eso el cambio de nombres, pero es prácticamente lo que conocemos como Looker Studio. Bien, esta sesión está programada para llevarse a cabo, permítanme que hay música. Esta sesión está programada para llevarse a cabo de 9 a 11 de la mañana. Entonces vamos a tratar de combinar la parte teórica con la parte práctica. En algún momento pues de la sesión igual yo les voy a compartir una base de datos para que ustedes también puedan hacer los ejercicios conmigo. ¿Listo? Recordemos, esta es la sesión número 1, entonces vamos a hacer igual un recorrido por la herramienta, conocerla un poquito más, de qué se compone, dónde iniciar, cómo hacerlo. Primero conocerla súper bien y después ya hacer los ejercicios. Hoy vamos a empezar con unos ejercicios un poquito simples, pero ya en la sesión número 2, en la sesión número 3, pues ya iremos avanzando con el nivel, ¿listo? Conociendo otros gráficos, en fin. Equipo, esta sesión es por ustedes y para ustedes. Por favor, si tienen dudas, preguntas, inquietudes, sugerencias, comentarios o cualquier otra situación, por favor, siéntanse en completa libertad de hacérmelo saber. ¿Ok? Tenemos los diferentes recursos aquí en la Meet, ustedes ya los conocen, ya los hemos visto en otras sesiones, entonces me ayudarían mucho igual si a lo largo de la sesión vamos manejándonos con las reacciones para saber pues que todo va bien, que podemos avanzar y demás, ¿ok? Y las preguntas ustedes me las pueden hacer en cualquier momento activando su micrófono o escribiéndome en la cajita de comentarios, en la cajita de chat. Bien, equipo, quisiera saber, ¿todos me escuchan bien? ¿Están todos visualizando mi pantalla? Pulgarcito arriba, sí, sí. Pulgarcito abajo, sí. Listo, súper, Jason, Miguel. Por aquí hay una manita levantada, estimada Janet. No, discúlpame, era que Ah, sí. ok. Listo, súper, no hay ningún problema. Bien, equipo, entonces vamos a avanzar en esta sesión. Primero vamos a ver qué es lo que vamos a tratar el día de hoy, ¿listo? ¿Cuáles son la temática o cuál es nuestra agenda del día de hoy? Entonces, primero vamos a ver qué es Data Studio o Looker Studio para los que todavía no nos acoplamos a ese cambio porque es recién que lo cambiaron. Pero bien, ¿qué es Data Studio? ¿Cómo se navega por esta herramienta? ¿Cómo conectamos nuestras diferentes fuentes de datos? ¿Cómo vamos a poder personalizar nuestro tablero, nuestro dashboard? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos extraer, por ejemplo, los colores de nuestra imagen corporativa, de nuestro escudo, de nuestro sello, de nuestro logo? Y pues finalmente, la inserción de ciertos gráficos. Como les mencioné al inicio, vamos a insertar unos poquitos gráficos y conforme vayamos avanzando en las sesiones, pues avanzaremos igual en la creación de nuevos gráficos un poquito más complejos. Bien, entonces vamos para allá. ¿Qué es el Data Studio o Looker Studio? Primero, es una herramienta del entorno de Google, es una herramienta completamente gratuita. ¿Ok? Que la vamos a utilizar para poder representar, dar vida a nuestros datos de una forma interactiva, de una forma dinámica, de una forma personalizada y pues con todas las de la ley contar una historia a través de esos datos. ¿Listo? La herramienta de Data Studio nos permite contar una historia a través de los datos para que con esta historia nosotros podamos tomar decisiones. ¿Ok? Entonces, primero, es una herramienta gratuita que nos permite crear informes, tableros, dashboard interactivos. Segundo, convierte nuestros datos en informes, justamente lo que les había comentado. Convierte nuestros datos en informes para representarlos y contar historias a través de ellos. Es una plataforma de visualización de datos para storytelling, de dashboard. Lo que les acabo de comentar nos permite contar una historia a través de nuestros datos y con ello poder tomar decisiones. Y una de las ventajas también es que nos permite integrar diferentes fuentes de datos en un solo lugar. Es decir, que si yo tengo mi base de datos en hojas de cálculo, lo voy a poder conectar. Si tengo mi base de datos tal vez en Google BigQuery, también lo voy a poder conectar. Hay diferentes fuentes
que nosotros vamos a poder conectar en un solo lugar, que es la herramienta de Data Studio. Bien, nosotros tenemos en la herramienta, al momento de introducir nuestros datos y querer transformar estos datos en una historia, tenemos diferentes gráficos y tablas dentro de la herramienta. Tenemos un muy buen alcance con la variedad de gráficos y tablas. Y claro que sí, nosotros los vamos a poder personalizar para que ese gráfico, esa tabla, tenga un determinado color, que el texto sea de un determinado color igual, que tenga los bordes tal vez redondeados, que tenga los bordes en punta, en fin. Tenemos que esta plataforma es 100% web. Una de las grandes ventajas. ¿Por qué es una ventaja tenerla 100% en la web? Uno, porque no vamos a tener la necesidad de descargarla de forma local y pues utilizar espacio de nuestro almacenamiento. Dos, que al momento de cargar nuestros datos, al ser 100% web, va a poder tener esta actualización de los datos, este refresh de los datos siempre. O sea, siempre va a estar en constante actualización, dependiendo igual la periodicidad que nosotros le pongamos. Es decir, que si yo quiero que mi tablero, mis datos se actualicen cada 15 minutos, cada tal vez una hora, cada media hora, cada 3 horas, nosotros determinamos esta periodicidad para que esté en constante actualización. Y al estar 100% en la web, esta característica funciona de maravilla. ¿Ok? Como les había comentado, nosotros vamos a poder cargar bases de datos de diferentes fuentes, como por ejemplo Google Analytics, Google Sheets, MySQL, archivos CSV y muchísimas más. En la parte práctica, cuando ya vayamos a conocer la herramienta, vamos a ver todo el alcance de estos conectores, ¿ok? Todo el alcance de estas bases de datos, que son en verdad muchísimas, ya sea del entorno de Google o de otros partners también que tengamos aquí en Data Studio. Equipo, hasta aquí vamos bien, ¿sí? Pulgarcito arriba si vamos bien. Excelente, equipo. Pregunta, equipo, ¿ustedes ya lo conocen a Data Studio? ¿Ya han trabajado tal vez en Data Studio? Pulgarcito arriba si sí, pulgarcito abajo si no. Por aquí algunos me dicen que sí, otros me dicen que no. Excelente. Súper equipo. Entonces, súper equipo. No se preocupen que lo vamos a conocer juntos y pues vamos a ir desde lo más pequeñito para conocerlo a profundidad hasta lo más avanzado se puede decir. ¿Ok? Entonces, tranquilos que aquí estamos para aprender. Bien, equipo. Aquí hemos hecho un slide pre- presentando las principales ventajas de Data Studio. Que bueno, ya algunas ya las hemos mencionado anteriormente, pero aquí es como a manera de resumen. Entonces, vamos a poder conectar varias fuentes de datos. Vamos a poder presentar nuestros datos de forma amigable, dependiendo igual el público objetivo al cual vayamos a dirigirnos al momento de presentar nuestros datos. Entonces, eso también influye bastante en cómo presentamos nuestros datos, qué gráficos usar, qué lenguaje utilizar y demás. Entonces, presentamos nuestros datos de forma amigable. La Data Studio va a proporcionar la opción, no, mejor dicho, nos proporciona la opción de personalizar nuestros gráficos, personalizar nuestros tableros, darle vida dependiendo de nuestras necesidades y los colores de nuestra institución también. También vamos a poder personalizar el ajuste, mejor dicho, ajustar la frecuencia de actualización de datos, justamente lo que les mencionaba del tema de la periodicidad. Permite la edición de los informes y compartirlos fácilmente. Es decir, que si yo estoy trabajando, miren que esta característica va de la mano junto a la última que dice facilite el trabajo de un informe de forma colaborativa. ¿Qué significa? Que nosotros podemos estar trabajando en nuestro informe, pero resulta que necesito que el resto de mi área o mi compañero o mi compañera estamos encargados de elaborar este dashboard con esta información. ¿Será factible que yo cree, luego pues le ceda la propiedad para que esta persona trabaje? Lo podría hacer, pero si yo también necesito trabajar al mismo tiempo, yo le puedo compartir mi informe con permisos de edición y esta persona o estas personas van a poder también trabajar en tiempo real de forma colaborativa en el mismo tablero que nosotros estamos creando. Entonces, facilita el trabajo colaborativo. Y esta es una de las características que ya hemos venido observando
en las otras herramientas del entorno de Google Workspace. Entonces, las herramientas de Google principalmente igual están enfocadas en trabajar de forma colaborativa para así potencializar nuestro trabajo. Bien, entonces ya que vimos las ventajas, ahora, ¿cómo funciona el tema de conectar nuestros datos en Looker Studio? ¿Cómo funciona? Primero, vamos a tener nuestra dataset, ¿ok? La dataset significa nuestra base de datos. Segundo, vamos a tener un conector. Si es nuestra base de datos, por ejemplo, está en hojas de cálculo o Google Sheets, nuestro conector será Google Sheets, ¿ok? Y así, dependiendo igual dónde tengamos nuestra base de datos, vamos a utilizar el conector adecuado. Y cuando ya hagamos esta conexión, ahí sí ya vamos a tener nuestra data source. ¿Qué significa? Nuestra data como tal en la herramienta de Looker Studio para poder trabajar con ella. ¿Ok? Bastante sencillo, base de datos, que ya les voy a compartir una, nuestro conector y data source. ¿Ok? Y bien, esta es la parte teórica, se puede decir, es bastante corta, como ya lo hemos visto igual en otras capacitaciones, son poquitas diapositivas, porque lo que nos interesa más es que ustedes conozcan ya en tiempo real a la herramienta, sus ventajas, cómo conectar y demás. Entonces, para esta sección de navegación por Data Studio, vamos a hacer ya la parte práctica. Pero pues antes de irnos a la parte práctica, quisiera escuchar los equipos y tal vez hay alguna pregunta, una sugerencia, duda, comentario. Quisieran que repita tal vez algún punto que hablamos. O nos podemos ir a la parte práctica. Si todos están de acuerdo con irnos a la parte práctica, un pulgarcito arriba. Super Jason, Víctor Hugo, Mario, excelente. Bien, equipo, entonces nos vamos a ir a la parte práctica, ¿listo? Bien, super equipo. Voy a compartirles mi pantalla de una forma diferente. Aquí está. Listo, equipo. Para irnos a la parte práctica, primero les voy a compartir una base de datos. ¿Ok? Esta es la base de datos que vamos a utilizar para trabajar en nuestro Data Studio o Looker Studio. ¿Ok? Son datos ficticios, yo los he creado con la finalidad de acercarnos un poquito a sus necesidades. Entonces, son datos ficticios, equipo, ¿listo? Bien, yo les voy a compartir este enlace para que lo podamos analizar todos juntos. Aquí en el chat, un segundito nada más. Ahí está. Ahí se los compartí el enlace. Cuando nosotros demos clic en ese enlace, nos va a aparecer esta ventanita, ¿ok? Primero que nada, equipo, recomendación, dividir nuestra pantalla en dos para que pues me tengan a mí en una parte de la pantalla haciendo los ejercicios y en la otra ustedes también estén en la herramienta, ¿ok? Entonces dividamos nuestra pantalla, equipo. Ya lo hemos hecho, me parece que en capacitaciones anteriores, pero si les gustaría que les explique cómo poder dividir nuestra pantalla, igual me lo comentan para poderlo explicar. Súper, Eduardo. Entonces, voy a explicar cómo dividir nuestra pantalla, ¿listo? Para las personas que tal vez desconocen cómo hacerlo, lo voy a explicar en este momento. Para ello voy a compartir mi pantalla de una forma diferente para que se pueda ver absolutamente todo. Bien, equipo. Entonces, para dividir nuestra pantalla hay algunos caminos, ¿ok? Perdón. ¿Cuáles son estos caminos? Uno de ellos es ubicarnos en nuestro tecladito, en nuestra computadora, la teclita Windows, ¿sí? Que más o menos tiene este icono, esa teclita que nos lleva como al entorno principal, al menú. Entonces, la ubicamos en nuestro teclado. Y con esta teclita presionada, con las flechitas de hacia la izquierda o hacia la derecha, llevamos nuestra pestaña hacia cualquier parte de nuestra pantalla. ¿Listo? Entonces, mire que cuando yo la selecciono, tengo la teclita Windows aplastada. Y aquí ustedes no lo están viendo porque tengo otra pantalla y se me está haciendo en la otra pantalla. Pero bueno, la cosa es
tener aplastada la teclita Windows y con la flechita de hacia la izquierda, hacia la derecha, llevamos la pestañita hacia cualquier parte de la pantalla. Otro de los caminos es el siguiente. Tomamos la pestaña que queremos separar. Miren que aquí está. Con clic izquierdo sostenido, la agarro a la pestañita. Miren que aquí yo ya la agarré a la pestaña y la llevo hacia la parte de la pantalla que la quiero, a la cual yo la quiero dividir. Miren que si yo la llevo hacia la izquierda, no la puedo llevar hacia la derecha porque tengo otra pantalla y se me va hacia la otra pantalla. Entonces, miren que si yo la llevo hacia la parte izquierda y yo dejo de sostener el clic, automáticamente me va a preguntar la herramienta, pues, qué es lo que quiero visualizar en la otra parte de mi pantalla. Y pues yo ahí selecciono nuestra llamada. ¿Ok? Ese es otro de los caminos. Y finalmente, otro es el siguiente. En la parte superior de nuestro navegador tenemos los iconos de minimizar, ampliar y cerrar nuestro navegador. Nos ubicamos en el icono del centro, del de ampliar, pero no le vamos a dar clic, simplemente nos ubicamos ahí. Y miren que nos permite dividir nuestra pantalla en dos, en tres, hasta en cuatro partes. ¿Ok? Y ya solo lo seleccionamos y pues seguimos los pasos que nos pida ahí la herramienta. ¿Ok? Esas son las formas, las maneras de dividir nuestra pantalla. Si tienen dudas, igual me lo hacen saber. ¿Ok? Eh, Cuéntenme, equipo, ¿cómo vamos? Pudimos dividir nuestra pantalla, ya tenemos dividido, excelente, súper. Pudimos hacer la copia de la base de datos que les compartí, si nos dejó, o tal vez no nos dejó y para compartir un nuevo enlace. Excelente. Súper equipo. Entonces, una vez que tengamos ya nuestra base de datos, vamos a analizar un poquito qué datos tenemos aquí. ¿Ok? Es importante conocer cuáles son nuestros datos, con qué datos contamos. Entonces, yo he creado esta tablita, esta base de datos con pues información ficticia, pero pues para conocerlo un poquito más. Tenemos el ID del estudiante, por lo general es la cédula, pero pues yo aquí he utilizado un ID del estudiante, el nombre completo del estudiante, la facultad a la que pertenece el estudiante, la carrera o programa que haya elegido el estudiante, el semestre que está cursando, el promedio acumulado, significa del 0 al 5, pues el promedio que se mide en la excelencia académica, entonces yo he tomado ese rango de 0 a 5. ¿Ok? Entonces, el promedio acumulado significa desde que entró el estudiante hasta ese momento actual. ¿Ok? El estado académico, si ya se graduó, si está activo, si está retirado. ¿Ok? Tenemos la sede. ¿A qué sede se encuentra? Si se encuentra en la sede de Bogotá o en la de Cajicá. ¿Cuánto vale su semestre? Ya sea, yo coloqué pesos colombianos y también el valor del semestre en dólares estadounidenses. ¿Ok? Coloqué esos dos parámetros. Si es que esta persona cuenta con un porcentaje de beca, cuánto le cubre, si no tiene beca, si le cubre el 50%, el 25%, el 10%, el 100% de la beca, el valor neto en pesos colombianos y el valor neto en dólares estadounidenses. Significa, después de, o sea, teniendo el valor del semestre, después del descuento de la beca, cuánto recibió la universidad de pago. ¿Ok? Tenemos aquí el método de pago, cómo lo hizo. Ay, perdón, me salté uno. El estado financiero, si ya está pagado, si tiene algún convenio, si está pendiente de pago y cómo lo pagó. Si recursos propios del estudiante, si por aquí tienen una beca, un crédito bancario u alguna otra institución. Y la fecha de registro, cuándo se registró para la matrícula o para el semestre que está cursando. ¿Ok? Estos son los datos que yo he considerado. Igual en la parte inferior ustedes van a encontrar otra hojita, ¿sí? Que tenemos aquí otra hojita que dice bienestar universitario. Esta hojita va a ser muy, muy importante para las próximas sesiones, principalmente para la sesión número 3, cuando ya hacemos una combinación de bases de datos, ¿ok? Pero pues aquí vamos a encontrar igual el ID del estudiante, que es exactamente el mismo que vimos anteriormente,
la actividad extracurricular que el estudiante haya tomado, las horas mensuales de bienestar que ha utilizado, si pertenece a semilleros de investigación, cuántos proyectos de investigación ha hecho ese estudiante y la satisfacción de la biblioteca, cómo son proyectos de investigación y todo, cómo está esa satisfacción con los recursos que tenemos en la biblioteca. ¿Ok? Pero como les menciono, esa base de datos la vamos a utilizar en las próximas sesiones. Ahora, una vez que nosotros tengamos nuestra base de datos, es muy importante que nuestros datos estén limpios. ¿Ok? ¿A qué me refiero con que nuestros datos estén limpios? Voy a quitar aquí este filtro. Listo. Para no tener inconvenientes, nosotros tenemos que limpiar nuestros datos antes de hacer una conexión a Looker Studio. ¿Qué significa esta limpieza? Si esta es una base de datos que la llenamos, todos los de mi área entran a esta base de datos y colocan esa información de forma manual, tal vez, pasan de algún lado la información acá a la base de datos. Todos estos parámetros puede que generen algún tipo de error, como por ejemplo, aquí yo a propósito, en esta columna de facultad, yo he generado algunos errores para que ustedes identifiquen cómo podemos solucionar estos temas en particular. Por ejemplo, miren por aquí tenemos educación sin tilde y por acá abajo tenemos educación con tilde. Puede que sea un error muy pequeñito, parece que no fuera nada, la verdad, pero ya van a ver que sí influye mucho en el tema de la conexión de datos. Tenemos por aquí derecho, medicina, por aquí hay, parece que no hubiera ningún error. Para yo identificar si hay errores, hay algunos caminos. Uno de ellos es en nuestra base de datos, en nuestra hojita de cálculo, en la parte superior tenemos estos menús, este icono, que es como de un embudo, que es para crear filtros. ¿Ok? Lo encontramos desde aquí o desde el menú de datos, crear un filtro. Cuando yo lo selecciono, miren que aquí automáticamente en cada uno de los encabezados se me aplica el filtro. ¿Ok? Y en facultad vamos a ver qué es lo que sucede. Miren que por aquí me dice ciencias básicas, me dice ciencias económicas y ciencias económicas. Tengo duplicado ese dato. Es la misma facultad, pero aquí me aparecen dos veces, porque una de ellas tiene un error, que es, por ejemplo, la tilde. Entonces lo identifica como dos valores diferentes. Por aquí igual, educación y educación con tilde. Entonces está como duplicando ese resultado. Yo ahí puedo identificar algunos errores, entonces digo, ok, aquí, por aquí en ciencias económicas me faltó la tilde, listo, puedo corregirlo. Pero para identificar aún más los errores, me voy a desplazar hasta acá, hasta la parte final, y vamos a ver qué sucede cuando yo agrego una tablita dinámica. ¿Ok? Ese es otro camino para identificar los posibles errores que tengamos en nuestra hojita. Como yo sé específicamente que los errores lo cometí en la columna de facultad, voy a seleccionar únicamente esta columna de facultad. Pero si quiero analizar de toda la tabla, entonces selecciono toda la tabla. Cuando haya seleccionado la columna, me voy a ir al menú de insertar. ¿Ok? Menú insertar. Y me voy a tabla dinámica. Esto me parece que ya lo vimos en sesiones de hojas de cálculo. Entonces, veamos. Tabla dinámica. ¿Dónde la quiero insertar? Si en una hoja nueva o en la hoja actual. Lo voy a insertar en la hoja actual para que podamos observar esos errores. Pues voy a seleccionar el cuadradito para ver dónde la puedo ubicar. La voy a ubicar por aquí, más acá arriba. Listo. Aquí, al ladito. Aquí está bien. Aceptamos y creamos nuestra tablita. Y miren que aquí ya tenemos nuestra tablita. ¿Qué es lo que yo quiero visualizar? En filas voy a añadir facultad. Y aquí, oh sorpresa, que en el filtro yo solo había visto dos facultades que tenían error, que era porque les faltaba la tilde. Pero aquí veo que otras facultades también tienen errores, como por ejemplo, aquí dice ciencias básicas y ciencias básicas. Las dos con tilde. ¿Cuál será el error? Muchas veces cuando nosotros escribimos en las celdas, se puede decir
costumbre que cuando escribimos al final siempre acabamos dando un espacio extra, un espacio adicional. Esto también se puede identificar como un error. Entonces, por aquí, las dos tienen tilde, entonces posiblemente haya un espacio adicional ahí en esa celda y por eso lo toma como dos valores por separados. Por aquí tenemos derecho, tenemos educación, educación con tilde, educación sin tilde, ingeniería, medicina, la misma situación, las dos están bien escritas, posiblemente haya un espacio en blanco por ahí. Bien, ahora que ya pudimos identificar los errores que tenemos en nuestra base de datos, vamos a hacer la limpieza, ¿ok? ¿Cómo hacemos la limpieza? Si bien hay algunos que les falta la tilde, entonces eso lo podemos corregir de la siguiente manera. Nos vamos a ir al menú Editar, a la parte superior, y vamos a ir a la parte que me dice Buscar y Reemplazar. ¿Qué es lo que queremos buscar? Queremos buscar educación sin tilde, ¿cierto? ¿Por qué lo queremos reemplazar? Por educación con tilde. ¿Dónde queremos hacer ese reemplazo? ¿En todas las hojas, es decir, en las dos que tenemos, o solo en esta hoja? Como los errores están solo en esta hoja, voy a seleccionar solo en esta hoja. Y reemplazamos todo. ¿Ok? Cuando yo digo, mire que me dice, se ha sustituido una instancia de educación sin tilde por educación con tilde. Es decir, que solo había una palabrita mal escrita. Y hecho. ¿Cómo valido que efectivamente se corrigió? Me voy a mi tablita dinámica y miren que ahora ya solo me aparece una educación, ya no me aparecen las dos. Listo, hemos corregido una instancia. Ahora lo mismo sucede con económicas. Entonces nos vamos acá, vamos a irnos al menú buscar y reemplazar. ¿Qué vamos a buscar? Vamos a buscar económicas sin tilde y las vamos a reemplazar por económicas con tilde. ¿Ok? El mismo camino. En esta hoja, reemplazar todo. Y lo mismo, se ha reemplazado. Me voy nuevamente a mi tablita dinámica y miren que efectivamente sí se corrigió, pero me sigue generando ahí dos valores. Significa que también tiene un espacio por ahí en blanco. ¿Ok? Para eliminar esos espacios en blanco, seleccionamos la columna y miren que nos vamos a ir a datos. Menú datos. Y en las últimas opciones tenemos limpieza de datos, ¿ok? Y aquí me da algunas opciones. Me dice sugerencias de borrado, quitar duplicados, recortar espacios en blanco. Entonces, yo recorto los espacios en blanco y me dice, perfecto, se han recortado los espacios en blanco de 3 celdas seleccionadas de toda esta columna. Me voy nuevamente a mi tablita dinámica y miren que ya los tenemos. Ciencias básicas, ciencias económicas, derecho, educación, ingeniería, medicina y relaciones internacionales. Ya no tengo esos errores que me generaban duplicado de esa información. ¿Ok? Equipo, preguntas, dudas, inquietudes referente a esta limpieza. No, señorita. Perfecto, excelente. Entonces esta tablita ya no la necesitamos, ya corregimos esos errores, ya ahora tenemos nuestros datos limpios. Bien, esta era una hojita de prueba que la hice para no alterar mi base de datos que tenía aquí. Listo, equipo. Entonces aquí ya tenemos esta limpieza. Siempre validemos que estén limpios nuestros datos para evitar cualquier tipo de error. Ahora, como ya la limpiamos, ahora vamos a irnos a la parte divertida, a la parte de ya Data Studio, a la conexión como tal. ¿Ok? ¿Cómo accedemos a Data Studio? Si bien el resto de herramientas las encontramos en la cuadrícula, esta no va a ser así. ¿Ok? Esta sí la vamos a tener que buscar en nuestro navegador. La podemos buscar con el nombre de Looker Studio, nos va a aparecer sin problema, pero como les mencionaba, ahora se llama Data Studio. Entonces, Data Studio y Enter. Ahí esperemos que se me cargue un ratito y listo. De las opciones que me aparecen, siempre vamos a tomar la que dice Data Studio
Overview, ¿de acuerdo? Que a veces suele ser la primera opción, pero a veces sí nos aparece por acá abajo, entonces buscar la que dice Data Studio Overview, ¿de acuerdo? Damos clic y nos va a llevar directamente al entorno de Data Studio, ¿ok? Y pues vamos a conocer el entorno de que se compone para pues conocerle. Por aquí, Mario, cuénteme. Yo, Mari, una pregunta. A nosotros nos aparece un icono al lado de los punticos que se llama estudio. ¿Es la misma herramienta? En Gmail, ¿se refiere a Gmail? Sí, cuando entro al correo de Gmail, correcto. Sí, no es la misma herramienta, es otra herramienta que se llama Workspace Studio y es una herramienta de inteligencia artificial que nos permite crear automatizaciones. Ah, ok, perfecto. Muy bien, Sí, súper. muy bien. Muchas gracias. Listo, con mucho gusto. Listo, equipo. Entonces tenemos aquí la ventana, o mejor dicho, la interfaz de Data Studio. ¿De qué se compone? Vamos a analizar que tenemos aquí un menú en la parte lateral izquierda. Tenemos igual una barrita de búsqueda en la parte superior y pues la parte central que es donde están nuestros tableros. En este menú en la parte lateral izquierda vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a encontrar el botoncito de crear para pues crear nuestros informes, nuestros dashboards. Vamos a encontrar el botón recientes, que aquí vamos a encontrar, ya me trae con esa palabra encontrar, lo que vamos a visualizar aquí es los informes que hemos trabajado últimamente, los que recientemente hemos abierto. Los informes en compartidos conmigo, los informes que no son de mi propiedad, pero que yo tengo permisos sobre ese informe y estoy trabajando de forma colaborativa, ¿ok? Los que se han compartido conmigo. Aquí vamos a encontrar en este otro apartado que dice soy el propietario, todos los dashboards, todos los informes o tableros que sean de mi propiedad. ¿Ok? Vamos a encontrar la papelera, que es donde reposan los informes que ya hemos descartado, a diferencia de la papelera que vemos en Drive, por ejemplo, en correo electrónico, que cuando nosotros eliminamos los archivos, correos y demás, permanecen en la papelera durante 30 días. Posterior a ese tiempo se eliminan. Aquí no sucede eso, equipo. Aquí en la papelera vamos a encontrar estos informes el tiempo que nosotros consideremos, o sea, eliminamos un informe y aquí va a estar. Pasaron 30 días y aquí va a seguir, ¿ok? Hasta que nosotros lo eliminemos definitivamente. Entonces funciona un poquito diferente a lo que hemos visto en la papelera de otras herramientas. Tenemos aquí las plantillas para no empezar la construcción. Sí, para no empezar la construcción pues de cero, tenemos aquí las diferentes plantillas, ¿ok? En la parte inferior de cada una de las plantillas me dice a qué conector o qué conector está siendo utilizado. Por ejemplo, aquí me dice Google Analytics. Por aquí me dice Google Analytics más Google Ads. Por aquí BigQuery. Por aquí Google Sheets. Entonces yo tengo esta plantilla, por ejemplo, que se conecta con Google Sheets. Yo la puedo utilizar. Hay algunas plantillas gratuitas y unas plantillas ya pagas, ¿de acuerdo? Pues aquí ya es como, vamos a analizarlo, es como preguntar, como tener un chat para averiguar o hablar sobre nuestros datos, ¿ok? Bien, en la parte superior tenemos una barrita de búsqueda, que como ustedes lo habrán visto, igual esta opción tenemos en otros buscadores, que nos permite crear o buscar un poco más personalizada, más detallada esa búsqueda. Vamos a poder identificar el tipo de informe que estamos buscando, si es un informe o es una fuente de datos, de quién es el propietario, cómo se llama ese informe, ese dashboard, o cuál fue la última fecha de modificación, y con ello encontrar los datos o los informes que yo necesito en particular. En la parte superior derecha tenemos lo siguiente. Tenemos este icono, que es como de un signo de pregunta, mejor dicho, es un signo de pregunta. Y aquí vamos a encontrar algunos recursos, como por ejemplo, ayuda para saber, pues, igual cualquier duda que tengamos aquí sobre el Looker Studio, información general sobre el proyecto, sobre el producto,
conectarse a datos, nuevas funciones, Data Studio Pro. Data Studio Pro ya es con una licencia paga. Community, términos y condiciones y políticas de privacidad. ¿Ok? En configuración encontramos preferencias de marketing, si queremos o no recibir consejos, recomendaciones, avisos de los productos, estudio del mercado. Entonces miren que yo tengo puesto no a todo para que no me lleguen esas notificaciones. Tengo opciones para desarrolladores, pues aquí el tema de la cuenta y privacidad. Miren que en mi país estoy aquí en Ecuador, entonces pues aquí tengo alguna configuración general sobre mi cuenta. Sobre mis fuentes de datos, cuando nosotros conectamos nuestras bases de datos, nuestras fuentes de datos, la herramienta nos pregunta, mejor dicho, si nosotros damos ese permiso para poder trabajar con esos datos. Entonces, si yo quiero revocar esos permisos, entonces vengo acá. El revocar el consentimiento, la suscripción a Pro, que es lo que les decía que ya tiene un pago, y ajustes de Gemini. Esto igual, Gemini lo tenemos en Looker Studio Pro, un poco más fuerte, ¿de acuerdo? Por aquí también quisiera, me parece que es este, no. Bueno, igual yo les voy a compartir, por acá yo tengo el enlace, aquí está. Y es justamente aquí en ayuda, ustedes van a encontrar esta ventanita donde encuentran todo sobre Data Studio. Por aquí me dice igual comparaciones entre Looker y Data Studio. Por aquí también hay una parte que me dice, ¿dónde está? Por aquí me parece que es, que me ayuda a navegar dentro de Data Studio. ¿Okay? Entonces aquí tenemos diferentes recursos para ayudarnos a utilizar la herramienta como tal, que lo encontramos en la propia herramienta, en ayuda. ¿Listo? Bien, equipo, esto es un recorrido general. En la parte, voy aquí a refrescar, en la parte central, pues vamos a ver los informes que estamos trabajando, el tipo de dashboard que es, por ejemplo, este es un informe, quién es el propietario de estos informes, es Yomari Sánchez, y cuándo fue la última vez que se abrieron estos informes, ¿ok? Por aquí voy a poner soy el propietario y miren que ahí tengo más informes todavía. Los que tenía aquí son como que los recientes. Y miren que aquí yo he creado un demo para Unimilitar, que no está finalizado todavía, que lo vamos a finalizar juntos, pero es prácticamente a lo que más o menos queremos llegar. Obviamente van a ser más cosas y es el que tenemos aquí. Lo voy a poner aquí en verde. Miren que por aquí yo he colocado el escudo, el sello de la Universidad Militar Nueva Granada. Por aquí tenemos dos gráficos, esperemos que lleguemos a crearlos a los dos. Por aquí tenemos igual otro tipo de gráficos que ya vamos a analizar para qué ayudan o para qué sirven cada uno de ellos. Por aquí en la parte superior tenemos algunos filtros, ¿ok? Esto es más o menos a lo que queremos llegar. Por aquí yo he puesto igual el escudo en la parte inferior. Como les mencioné, esta herramienta nos permite crear nuestros dashboards completamente personalizados. ¿Ok? Entonces, principalmente hoy vamos a agregar los gráficos, los filtros, ya los añadiremos en la sesión número 2 o dependiendo del tiempo también. ¿Ok? Bien, equipo, entonces, una vez que estemos aquí en Data Studio, ¿cómo conectamos nuestras bases de datos? Vamos a darle clic en el botoncito Crear. Vamos todos juntos en Crear y miren que aquí encuentro algunas opciones, que es crear un informe, por aquí la conversación que ya vimos anteriormente, que es la de acá, fuente de datos y en un explorador beta. ¿Okay? El explorador es como un entorno de pruebas en la cual vamos a crear informes y todo como a manera de pruebas, se puede decir. ¿Listo? Entonces aquí hoy vamos a crear un informe. Entonces cuando yo le doy clic en informe, se me va a abrir automáticamente un lienzo en blanco en Looker Studio. Y lo primero que me va a aparecer es qué conector voy a utilizar para conectar mis bases de datos. ¿Listo? Miren que automáticamente cuando le dimos informe, se me abrió esta interfaz y aquí yo puedo buscar nuestro conector.
¿Vamos bien hasta aquí, equipo? Todos estamos aquí. Si voy un poquito rápido, igual por favor me lo hacen saber. ¿Listo? Por favor. Listo, equipo. Entonces, cuando demos clic en informe, nos va a llevar a este entorno. Y aquí en este entorno, miren que vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a encontrar conectores de Google, que me dice que hay 24 conectores de Google. Y es justamente los conectores que ya hemos hablado algunos, como por ejemplo Google Analytics, Google Ads, BigQuery de Google, Microsoft Excel, igual de Google, aquí nos dice de Google, y aquí otros conectores que tengamos. MySQL, igual de Google, YouTube Analytics. Entonces tenemos aquí todos estos conectores de Google, 24 específicamente. Ahora, si los conectores de Google, tal vez yo no tenga mi base de datos, no me sirve ninguno de estos conectores, en la parte inferior tenemos otros conectores de otros partners, ¿ok? ¿Y cuántos conectores vamos a tener aquí? 1380 conectores. Entonces, miren que el alcance de la herramienta es muy, muy potente. Entonces, tenemos aquí diferentes conectores o podemos crear nuestro propio conector también. ¿Listo? Pero en este caso no necesitamos crearlo porque nuestro conector, miren que nuestra base de datos se encuentra en una hoja de cálculo. Entonces, el conector que vamos a utilizar es hoja de cálculo de Google. Entonces, le vamos a dar clic en hoja de cálculo y nos va a llevar a lo siguiente. Voy a ampliar un poquito esta pantalla para que ustedes lo puedan visualizar mejor. Cuando yo selecciono hojas de cálculo de Google, la herramienta va a mi repositorio, a mi Drive, a analizar todas mis hojas de cálculo que yo tengo. ¿Ok? Las analiza y me dice, mira, he encontrado todas estas hojas de cálculo de aquí. Yo puedo mostrar más elementos. Aquí solo se me muestran algunos de ellos. Y miren que aquí yo tengo diferentes hojas de cálculo. Entonces yo obviamente voy a seleccionar la que necesito para este ejercicio, que es la base de datos unimilitar, la que me dice final. ¿Ok? Que es justamente la que todos ustedes tienen. Pero esto en cuanto a todos los elementos, es decir, todas las hojas de cálculo que yo tengo. Si yo quiero ser más específico, quiero filtrar las hojas de cálculo yo soy el propietario, entonces me voy a la sección que dice soy el propietario. Entonces me va a traer únicamente las hojas de cálculo en las que yo sea la propietaria. ¿Ok? Si quiero pues hojas de cálculo que se hayan compartido conmigo, pues aquí. Si quiero destacados, si tengo hojas de cálculo destacadas con la estrellita, pues las voy a encontrar aquí. Pero si ya busqué aquí, en todos los elementos, en soy el propietario, en compartidos conmigo, en destacados, ya los busqué aquí y no encuentro esa hoja de cálculo, no la encuentro. Hagamos de cuenta de que aquí no me aparece BD unimilitar final, ¿listo? No la encuentro. Ya la busqué, no la encuentro. ¿Cómo puedo hacer? Aquí tenemos una opción que se llama, o mejor dicho, dice URL. ¿Ok? Si yo selecciono esta opción de URL, automáticamente me despliega este cuadrito de texto para yo introducir la información que necesito. Entonces yo me voy a mi base de datos, a la que necesito, copio la URL, miren, copio. Si necesito la hoja número 2, pues entonces abro la hoja número 2 y copio la URL. La URL es diferente en cada hoja. Entonces, como necesito esta principal, copio la URL y la pego aquí. Y miren que automáticamente identifica esa base de datos y me dice, perfecto. Esta hoja de cálculo se llama BD unimilitar final. Pero dentro de esta hoja de cálculo yo puedo identificar que tiene dos hojas. Una que dice BD gestión académica y otra que dice bienestar universitario. Si yo me voy a mi base de datos, efectivamente, la primera hoja dice BD gestión académica y la segunda hoja dice bienestar universitario. Entonces, cuando yo pongo la URL, identifica mi archivo de forma general y me va a identificar todas las hojas que forman parte de ese archivo. Y la persona que está, pues, encargada de seleccionar la hoja somos nosotros. Si yo quiero trabajar
con la hoja número 2, pues selecciono la hoja que dice bienestar universitario. Yo no puedo seleccionar las dos al mismo tiempo. Para poder seleccionar las dos, pues tendría que conectar nuevamente la hoja de cálculo. ¿Ok? Equipo, si es primera vez que usamos la herramienta, si es primera vez que la usamos, hicimos la conexión con hojas de cálculo, puede que nos aparezca igual un mensajito pidiéndonos permisos, autorización de que efectivamente estamos otorgándole permiso para poder conectar nuestras hojas de cálculo de nuestro entorno. Entonces, aceptemos esos permisos para que no nos genere ningún problema. ¿Ok? Recuerda, URL, pegamos la URL de la hojita y seleccionamos, perdón, la URL del archivo y seleccionamos la hoja que necesitamos para esta conexión. Yo voy a seleccionar la B de gestión académica. Miren que apenas se alcanza a ver que se pinta un poquito alrededor, que se pone como un poquito de color celeste. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que ya está seleccionada esta hoja. Ahora, hay otras opciones aquí al momento de conectar, como por ejemplo, usar la primera fila como encabezados. Si yo me voy a mi base de datos, miren que la primera fila es efectivamente los encabezados. Si yo tuviera los encabezados por acá abajo, entonces esta opción de usar la primera fila como encabezados, pues no nos ayudaría si mi encabezado está más abajo. ¿Ok? Incluir celdas ocultas y excluidas. ¿Qué significa? Miren que aquí es una base de datos bastante grande. Entonces, resulta que yo no quiero visualizar todos los datos. Y resulta que desde la fila 4 hasta la fila 15, pues no las quiero visualizar. Yo le doy clic y oculto las filas. ¿Ok? Miren que oculto. Entonces, yo aquí tengo filas ocultas, que obviamente yo que las oculté, sé eso. Pero si yo hice la conexión con esas filas ocultas y no doy clic aquí en incluir celdas ocultas y excluidas, pues entonces va a conectar únicamente con lo que se ve, no con lo que tengamos aquí oculto. ¿Ok? Entonces, importante incluir celdas ocultas y excluidas para que abarque todo mi archivo. Ahora, incluir un intervalo en específico. Si yo quiero incluir un intervalo en específico de mi base de datos, es decir, quiero incluir esta columna desde la D2 hasta la D14. Entonces, quiero incluir ese intervalo en específico, entonces aquí yo voy a dar ese intervalo, ¿ok? Que en este caso no lo necesito. Y una vez que hagamos todos estos pasos, toda esta conexión, ya seleccionamos la hojita y demás, le vamos a dar clic en este botoncito que me aparece en la parte inferior, que me dice añadir, ¿ok? Y lo añadimos. Y miren que aquí ya tenemos un lienzo en blanco. ¿Cómo nos fue, equipo? Tal vez voy a dar aquí un minutito para que ustedes lo puedan hacer con tiempito, ¿de acuerdo? Excelente, las personas que ya lo hicimos. Un minutito nada más para que todos estemos en la misma sintonía, ¿listo? Si alguien tiene algún problema con la conexión, no me aparece, a mí no me apareció esa opción, por favor me la comunican para pues poder solventar esas dudas. ¿Listo? Súper, aquí un minutito nada más, 30 segundos y continuamos. Perfecto, equipo. Entonces, una vez que nosotros hayamos hecho la conexión, ahora vamos a analizar de qué se compone nuestra herramienta por dentro y luego vamos a continuar, ¿ok? ¿De qué se compone mi Looker Studio o mi Data Studio, mejor dicho, al momento de conectar una base de datos? Primero vamos a encontrar en la parte superior izquierda el apartado donde nosotros le vamos a dar un nombre.
Recomendación equipo siempre, démosle un nombre a nuestro informe. A veces se nos pasa, empezamos a trabajar y a la final queda informe sin título. Y después vamos a llenarnos de informes sin títulos, y para saber pues de qué se trata tendríamos que abrirlos y así. Para evitar este inconveniente, siempre démosle un título. Entonces, por ejemplo, yo en este caso voy a colocar unimilitar. ¿Listo? Unimilitar y lo tenemos aquí. Siempre démosle un nombre, pueden ponerle prueba, ejemplo, ejercicio o el nombre que ustedes requieran. ¿Ok? Bien, bajo del nombre vamos a encontrar el menú en la parte superior izquierda, el menú, como normalmente lo encontramos en las demás herramientas. Miren que en todas las herramientas tenemos en la parte superior el menú. Looker Studio no es la excepción, o Data Studio. No es la excepción, miren que tenemos aquí igual el menú en la parte superior. Y en cada uno de ellos vamos a encontrar diferentes recursos, como por ejemplo un archivo, si lo queremos compartir, si queremos gestionar el tema, el diseño, queremos configurar el informe en general. También vamos a encontrar un historial de versiones, si estamos trabajando de forma colaborativa, pues ver qué cambios se hicieron, quién hizo ese cambio, el historial de versiones. Configuración de publicación, nuevo informe si queremos generar un nuevo directamente desde aquí, si queremos crear una copia, si lo queremos descargar como PDF o si queremos insertar otro informe. Tenemos aquí el apartado de editar, tenemos el apartado de vista que igual me permite ajustar algunos parámetros, por ejemplo, el tamaño de la cuadrícula, el espacio de relleno de la cuadrícula de aquí de la interfaz, ¿no? Y el menú insertar, que me parece que este menú insertar es el más, se puede decir, completo o largo. ¿Por qué? Porque nos permite insertar ya sea gráficos, miren que aquí me dice gráfico de serie temporal, gráfico de barras verticales, mapa de burbujas, mapa de calor. Tenemos inserción de gráficos. Si nos vamos un poquito más acá abajo, tenemos inserción de controles, ¿sí? De controles, es decir, igual otros tipos de gráficos, de filtros, aquí tenemos filtros, y pues y otra inserción, como por ejemplo insertar texto, insertar imágenes, insertar líneas, insertar formas. Voy a ampliar un poquito más mi pantalla porque creo que no se visualiza muy bien desde acá. Ahí yo creo que se ve. Entonces, insertar, tenemos todas estas opciones. Tenemos aquí página igual para añadir nuevas páginas, duplicar páginas, configuración de la página actual. Tenemos organizar, pues esto igual ya cuando tengamos componentes. Recurso para gestionar nuestras fuentes o nuestras bases de datos, que ya lo vamos a utilizar. Justamente ahorita que acabamos este recorrido, vamos a utilizar este recurso. Y pues el botón de ayuda. ¿Ok? Pero aquí hay un particular. Miren que aquí igual en hoja de cálculo, perdón que me cambie, es solo para el ejemplo, que nosotros igual miren tenemos el menú, pero siempre vamos a tener accesos rápidos aquí. Yo en insertar, o mejor dicho, yo en formato, yo puedo ver el formato de texto que es negrita, cursiva, subrayado y tachado, pero también lo visualizo aquí como acceso rápido para no irme a formato, texto y seleccionar esto. Lo tengo aquí de manera rápida. Lo mismo sucede en Data Studio. Miren que en el botón insertar teníamos inserción de gráficos, de filtros y demás, pero también yo tengo aquí acceso rápido. Tengo pues la opción de añadir gráficos y esta es la opción más cómoda. Para yo no irme a insertar, yo puedo directamente desde aquí. Pero esta es la opción más cómoda, ¿por qué? Porque cuando yo le doy clic, miren que aquí yo tengo una pequeña visualización de cada uno de esos gráficos para saber más o menos cómo se ve. Por aquí tenemos mapas, ¿sí? Miren por aquí un mapa combinado, mapas de calor. Miren aquí gráficos que combinan barras con líneas. Entonces tenemos aquí una pequeña visualización de ese tipo de gráficos. Entonces es más cómodo insertar desde aquí que desde el menú insertar. O sea, podemos hacerlo desde los dos caminos, pero es más cómodo desde aquí. También tenemos añadir control. Justamente los que veíamos acá,
de filtro predefinido, casillas, control de datos, este botón, también lo tenemos aquí. Añadir un control. Y miren que tenemos la casilla, justo lo que estábamos viendo. Botón, filtro de periodo, que ya vamos a profundizar en estas opciones y para que nos ayudan en la creación de nuestro dashboard. En la parte derecha tenemos pues igual la opción de agregar imágenes, insertar texto, insertar URLs, por aquí líneas, en los 3 puntitos, configuración de tema y diseño, lo que por aquí en estas opciones también lo habíamos visto. Aquí en página, nueva página, pero miren que directamente desde aquí también lo podemos hacer. ¿Listo? Entonces siempre vamos a tener como que accesos rápidos en la parte superior. Tenemos el botón de compartir, que es muy similar a lo que ya hemos conocido en las otras herramientas. Compartir, agregamos directamente la persona aquí y pues los roles que le vamos a dar, que igual profundizaremos en eso más adelante. El botoncito ver para saber cómo vamos, cómo se va viendo nuestro tablero, si se ve bien este gráfico, si tal vez se ve muy pequeñito, entonces tenemos el botón ver que me permite tener una visualización previa. 3 puntitos para forzar la actualización de datos. Si yo pongo aquí que los datos se actualicen cada 15 minutos, pues cada 15 minutos se van a actualizar. Pero si yo entré antes de los 15 minutos y no se actualiza todavía porque no pasa el tiempo, vengo aquí a actualizar datos. ¿Ok? Si quiero hacer una copia o demás. Ahora, en la parte central vamos a tener el lienzo en blanco para nosotros poder trabajar y añadir los diferentes gráficos. Pero aquí hay una parte importante que tenemos en la parte derecha, estas 3 opciones. ¿Ok? Primero vamos a tener la opción de datos. Aquí, miren que voy a ocultar todo para que se pueda visualizar. Cuando yo selecciono datos, voy a poder acceder a los datos, a la base de datos. Miren que aquí está la base de datos conectada y todos los datos que abarca este archivo. Si yo agrego otra base de datos, igual la voy a encontrar aquí. Entonces, aquí tenemos el menú datos. Tenemos el menú propiedades. En este menú de propiedades, como no se visualiza porque no hay nada creado, ya lo vamos a ver más adelante, ahora que creemos, las propiedades me van a permitir configurar los gráficos, configurar el texto, configurar la imagen, configurar la forma, configurar si quiero que las barras de ese gráfico sean de color rojo, si quiero que tengan título, si quiero que no tengan título, en fin, todas las propiedades de los gráficos y de los complementos. La barrita de filtros que también podemos buscar aquí, que podemos añadir filtros, ¿ok? Y listo. Eso es como que el recorrido general. Ahora vamos a empezar a crear nuestros gráficos. Como ustedes habrán visto, la importancia de la limpieza de datos. Aquí también hay la importancia de que el dato se tome con el parámetro adecuado. Es decir, que si estamos hablando de dinero, pues que la herramienta entienda que no se trata solo de números, sino que se está tratando de dinero. Si estamos hablando de el nombre del estudiante, que la herramienta entienda que este dato es texto, que no confunda y que piense que es tal vez un número o que es una coordenada, en fin, que entienda que este dato se trata de un texto. Y así sucesivamente. Entonces, mire que a la izquierda de cada uno de los gráficos, estos son los encabezados del archivo, tenemos unos pequeños numeritos. Voy a ver si lo amplío un poquito más. Ahí se ve un poquito mejor. Listo. Miren que al lado izquierdo de cada uno de los datos hay unos numeritos. Aquí dice descuento beca, dice 1, 2, 3. Estado académico dice ABC. Por aquí dice fecha registro y está como un icono de un calendario. Y así pues yo tengo algunos. Y pues claro, si yo veo aquí valor neto, pesos colombianos, me dice 1, 2, 3, es número, pero no se trata solo de número, es moneda, es dinero. Entonces, estos parámetros tenemos que validar que efectivamente estén bien. ¿Ok? ¿Cómo validamos esto? Ahora sí nos vamos a ir a esta opción que dice recurso.
¿sí? Vamos a darle clic en recurso y vamos a seleccionar la primera opción, gestión de fuente de datos añadidos. ¿Ok? Repito nuevamente, nos vamos al menú recurso, gestionar las fuentes de datos añadidas. ¿Ok? Y le vamos a dar clic. Cuando nosotros hacemos esto, nos va a traer todas las fuentes o las bases de datos que hemos añadido. En este caso, solo la que añadimos, que es una. Si añadimos más, pues aquí nos van a aparecer igual para poder gestionarlas. Como esta es la base de datos que añadimos, tenemos algunas opciones. Si la queremos editar, duplicar, eliminar, hacer reutilizable, en fin. En este caso, vamos a seleccionar editar. ¿Ok? Miren que cuando yo selecciono, me aparece aquí el encabezado que tenemos en nuestra base de datos y el tipo de dato que es. Y vamos a analizar que esté correcto. Por aquí me dice descuento en beca. Me dice que es un número. Efectivamente, es un número, pero si yo me vengo a mi base de datos, veo que el descuento en beca es un porcentaje. Entonces me voy aquí, digo descuento en beca, es un número, pero ¿qué tipo de número? Miren que cuando yo selecciono aquí, donde dice número, se me despliegan estas opciones y me dice, pues si lo quiero cambiar, a que es un dato de texto, fecha, en fin. Yo digo es un dato de número, pero solo número o es una duración o es un porcentaje. En este caso, es un porcentaje y miren que ahí cambia. El estado académico es un texto, está bien. Estado financiero es un texto. La facultad es texto. Fecha de registro es una fecha, está correcta. El ID del estudiante es texto. Método de pago es texto. Todo está bien hasta aquí. Vamos a ver con el valor neto. Aquí ya hablamos de dinero. Entonces, miren que me dice, es un número. Sí, pero no es solo un número. Entonces vamos aquí, me dice peso neto, pesos colombianos, valor neto, pesos colombianos, valor neto, dólar estadounidense. Entonces en el valor neto, pesos colombianos, seleccionamos número, vamos a moneda y miren que aquí tenemos todas las monedas a las cuales se puede conectar Looker Studio. Entonces voy a seleccionar la de pesos colombianos. Vamos a ver por aquí, que yo sí la vi. Pues se me está pasando. Es que son muchísimos, entonces aquí está, todo, peso colombiano. Entonces selecciono y miren que aquí ya es moneda, peso colombiano. Aquí el mismo valor, pero ahora no es peso colombiano, es dólar estadounidense. Entonces, y miren que inclusive me lo detecta como texto. Entonces aquí no es texto, es una moneda y es dólar estadounidense. Lo mismo con el valor del semestre. Es moneda, peso colombiano. Y el valor del semestre en dólares. Entonces es moneda, dólar estadounidense. Y listo, equipo. Hemos estandarizado nuestros datos para que pues esté acorde a al tipo de dato que tenemos. Aquí tenemos diferentes opciones. Si nosotros tenemos datos, por ejemplo, de coordenadas, si tuviéramos la coordenada de la sede en Bogotá y la otra sede, entonces si tenemos las coordenadas, pues entonces sería información geográfica y pues seleccionamos si es latitud y longitud, si es tal vez estamos hablando de país, que inclusive podemos seleccionarla aquí, en la sede. La sede sería información geográfica porque estamos hablando de la ciudad, ¿cierto? Entonces, miren que siempre cuando son cambios así de información geográfica más puntuales, la herramienta siempre me va a preguntar si estoy segura de hacer ese tipo de cambio. Entonces, yo digo sí, estoy segura. Y la cambiamos. Y miren que ahora en la sede ya me aparece este icono de ciudad. Y pues listo. Tenemos ya los tipos de datos estandarizados. Cuando ya estandarizamos todos nuestros datos, en la parte superior tenemos el botoncito Hecho. Pero antes de darle en Hecho, vamos a evidenciar que aquí en este apartado de gestionar las fuentes de datos, tenemos igual la periodicidad del tiempo. Aquí me dice actualización de datos. ¿Cada cuánto? Si yo selecciono esta opción, digo, quiero que se actualice cada 15 minutos, quiero que se actualice cada hora,
quiero que se actualice cada 4 horas o cada 12 horas. ¿Ok? Aquí seleccionamos la periodicidad para que se actualice. Entonces lo voy a dejar en 15 minutos y listo. Y una vez que nosotros hayamos hecho esta configuración, seleccionemos la periodicidad, ahora sí, botoncito de hecho. Y listo. Cerramos. Y ahora sí, miren que aquí los datos cambiaron. Aquí en la sede ya tenemos el icono del mundito y así sucesivamente. Ya tenemos como que listos nuestros datos para empezar a crear. ¿Cómo vamos hasta aquí, equipo? Quisiera saber cómo vamos, cómo les fue. Pudimos hacerlo. Miguel, Juanfred, Jason, Mario. Excelente equipo. Janet, Víctor, César, excelente. Bien, equipo. Ahora que nosotros ya estandarizamos nuestros datos, ya podemos empezar a crear. Pero si nosotros queremos personalizar nuestro informe, como lo que vemos aquí, que tenga nuestro icono, nuestro gráfico, nuestro logo, nuestra imagen corporativa, entonces vamos a primero personalizar esto, ¿ok? Para pues no empezar a añadir gráficos en un lienzo en blanco completamente, sino ya en un entorno personalizado, ¿ok? ¿Cómo lo hacemos, equipo? Hay algunos caminos. Uno de ellos es lo siguiente. Yo puedo agregar una imagen, que es el logo, y después ir configurando los colores de los gráficos y demás. Pero yo lo puedo hacer de una forma más rápida, más sencilla y más personalizada todavía. ¿Cómo así, yo, Mari? ¿Cómo es eso? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. En la parte superior vamos a encontrar, voy a ampliar nuevamente, porque se suele ver muy pequeñito, vamos a encontrar la opción de agregar una imagen. ¿Listo? Si yo amplié, me va a aparecer en estos 3 puntitos. Igual estamos dividida la pantalla, puede que nos aparezca de una forma diferente, también 3 puntitos. Entonces aquí vamos a encontrar las opciones. Y tenemos aquí la imagen, ¿ok? Yo selecciono imagen y puedo subirla desde el ordenador o mediante una URL, ¿ok? Entonces yo voy a decir, la voy a subir desde el ordenador. Perfecto. Miren por aquí, yo me he descargado pues el logo, mejor dicho, el escudo. Creo que no están visualizando. Ahí está. Para que visualicen todo. Listo. Ahí. Entonces, nuevamente, añadir una imagen, subir desde el ordenador. Y miren que aquí yo he descargado el escudo de la universidad y por aquí igual el escudo, pero que dice Universidad Militar Nueva Granada. Entonces, cualquiera de estos dos yo puedo seleccionar. Voy a seleccionar este de aquí y voy a abrir. Y miren que automáticamente aquí ya voy a tener esa imagen. Esperemos ahí que se nos cargue y ya la tenemos aquí. Miren que cuando yo selecciono la imagen, ahora sí el tema de las propiedades, ahora sí ya tiene sentido. Ahora sí ya me aparecen las opciones y me dice propiedades de la imagen. Que si quiero configurar en algún momento aquí el estilo, como si quiero que tenga un fondo, si quiero que tenga un borde, si quiero que tenga los bordes redondeados, ya vamos a ver esto más adelante, pero primero configuremos aquí de forma general, ¿ok? Voy a ocultar esto un momento solo para que se visualice más grande. Listo, ya tengo aquí la imagen, con clic izquierdo sostenida la voy a mover hacia donde la quiero ubicar. Vamos a ubicarlo por aquí. Listo. Tenemos aquí el escudo, pero ven que aquí yo tengo un borde que yo lo he colocado para dar más realce a ese escudo. Esto es solo una forma, entonces voy a añadir una forma. Aquí me dice forma, y añadimos la forma que nosotros queramos. Y mira que cuando añadimos un componente, siempre me va a aparecer las propiedades. Ahora no me dice propiedades de la imagen, sino propiedades de la forma. Y pues también para cambiar el fondo, el borde, en fin, lo que nosotros queramos cambiar. Pero pues, si yo tengo que modificar esto uno por uno, puede llevarme mucho tiempo también. Entonces yo quisiera que si añado una forma, automáticamente venga con el fondo de color azul, automáticamente venga con el texto blanco, automáticamente venga con los bordes redondeados. ¿Cómo hago esta configuración?
Para configurar el tema de manera masiva en todo mi informe y que sea más personalizado, yo puedo extraer los colores de mi logo, de mi escudo, de mi imagen que me representa, la imagen corporativa. ¿Cómo lo hago? Miren que aquí yo selecciono. Para ver mejor la diferencia, vamos a primero analizar algo. Cuando yo me voy a tema y diseño, miren que aquí yo voy a encontrar temas y diseños que la herramienta me ofrece, en la que me dice, mira, aquí el texto sería negro y los gráficos tendrían colores como azulitos, por aquí el fondo sería negro, el texto sería blanco y los gráficos tendrían estos colores. Tengo estos temas que ya me da la herramienta. Pero si yo quiero un tema personalizado, yo lo puedo extraer directamente desde mi imagen. ¿Cómo lo hago? Miren que por aquí el escudo ya tiene sus colores, pues aquí el rojo, el azul, el amarillo, por aquí hay colores verdes también, tiene sus colores. Entonces yo quiero que con base a estos colores tenga un tema prediseñado como yo quiero. Me ubico en la imagen y le voy a dar clic derecho sobre la imagen y tenemos todas estas opciones. Yo la puedo cortar, copiar, duplicar y aquí la opción que me interesa en este momento es extraer tema de la imagen, ¿ok? Miren que cuando yo le doy extraer tema de la imagen, analiza los colores de la imagen y me dice, mire, con base a los colores que he visto en esta imagen, te sugiero estos 3 temas. Este de aquí que tiene pues aquí los encabezados de los gráficos igual rojitos, el texto negro, por aquí esta es la paleta de colores que usaría para los gráficos, ¿sí? En este otro de acá dice pues sería como que combinado el color negro, el texto ya no sería negro, sería medio rojo y pues los gráficos tendrían esta paleta de colores. O esta de acá, que podría ser el fondo negro, los componentes por ahí blancos, rojos, perdón, los gráficos con esta paleta de colores. Entonces yo digo, ¿cuál me llama más la atención? ¿Cuál me gusta? A mí, en lo personal, me gusta la primera. No sé ustedes, igual ustedes lo pueden decir cuando ya agreguen la imagen. Lo seleccionamos y lo aplicamos, ¿ok? Y este va a ser el tema de nuestro informe. Miren que es el tema personalizado. Pero adicional a esto, podemos personalizarlo aún más, ¿ok? ¿Cómo lo hacemos? Seleccionamos el tema y vamos a irnos a personalizar, ¿ok? Y aquí vamos a configurar todo de manera general, es decir, color de fondo del informe. ¿Qué color quiero que tenga todo mi informe? Para mí el color blanco está bastante bien. El color, el tipo de fuente. ¿Cuál es el tipo de fuente que yo quiero para todo mi informe? Yo digo, por ejemplo, este Tiny Roman o este robot que estaba bastante bien. El color de la fuente principal, es decir, cuando yo agregue texto, cuando yo agregue por ahí algún gráfico, ¿cuál va a ser el color de esa fuente principal? Va a ser negro. Dice borde y fondo del componente. Y aquí es importantísimo aquí. Vamos a añadir un gráfico para que se vea un poquito mejor lo que yo estoy explicando en este momento. Ya, listo. Ahí esperamos que se cargue. Listo. Entonces, miren que aquí yo tengo un gráfico que se agregó de esta manera. Si a mí no me gusta, pues yo igual lo puedo modificar. Pero si agrego varios gráficos y tener que modificar uno por uno, pues es un poquito tedioso. Entonces, al momento de personalizar el tema y diseño, vamos a poder cambiar todo eso de forma general en el informe. Es decir, color de fondo del informe, listo. Borde y fondo del componente, dice blanco. Entonces yo digo que tenga este fondo gris. Miren que automáticamente se cambia. Entonces yo digo, ok, cuando agregue un gráfico va a venir con el fondo gris. Pero no queremos tan gris, ¿cierto? Un poquito más clarito. Ahí me parece bien. Entonces digo, perfecto. La opacidad, si quiero pues que se vea un poquito menos. O pues el 100 está bastante bien. Listo. El color del borde, actualmente no tiene ni un borde. Entonces yo digo, porque dice transparente. Entonces yo digo, quiero que el borde sea de color negro. Perfecto. El radio del borde. ¿Qué hace referencia el radio del borde, equipo? Miren que aquí tenemos ángulos de 90 grados.
¿sí? En cada uno de las, ya sea en la forma y también en el componente que es el gráfico. Las puntas, así como que muy rígidas, así muy en punta, mejor dicho, son un poco más, no sé si decir la palabra, como agresiva con el usuario, ¿ok? Es como un poco más tosca, un poco más fuerte. Entonces, y por eso, no sé si habrán visto, miren, todos los componentes dentro del entorno de Google tienen los bordes redondeados. Esto lo hace un poco más amigable al usuario, un poco más agradable a la vista. A esto hace referencia al radio del borde. Entonces, miren que aquí es 0. Pues yo digo, lo recomendado es 20. Miren que automáticamente los bordes ya no son en punta, son redondeados. Entonces digo, ok, cuando agregue un gráfico, pues va a venir con estos bordes redondeados. El grosor del borde, miren que aquí ni se ve. Puse que el color sea negro, pero no se ve porque no tiene ningún grosor. Entonces yo digo, quiero que tenga un 1 y ahí ya puedo ver el borde. Perfecto. ¿Cómo quiero el borde? Tal vez liso, tal vez de puntitos, tal vez discontinuo, para que se vean como que las líneas así, o borde doble. Para mí, yo creo que el liso está bastante bien. Mostrar los controles borde sombreado, mostrar siempre. ¿Qué significa? Que cuando yo paso mi cursor sobre la imagen, miren que aquí me aparecen estas opciones. Entonces, si yo digo mostrar siempre, pues siempre me van a aparecer ahí. ¿Okay? Listo. Estilos para destacar, igual, conjunto de fuentes para destacar, puedo cambiar las fuentes, color de la fuente destacada, vamos a ponerle negro. El color del componente, color del fondo de los elementos destacados, es decir, dentro del componente, dentro del gráfico. ¿Qué color? Puede ser rojo, lo podemos personalizar, o puede ser negro, o puede ser azul, el color que ustedes quieran. Esto recuerden que ahorita posiblemente no se visualicen como tal, pero cuando ya vayamos agregando contenido, ya se va visualizando todo lo que estamos configurando. Por aquí estilos del cuadro de texto. Si yo añado cuadros de texto, ¿cómo quiero que se vean? ¿Qué color de fuente? El color del fondo, porque como es un cuadrito de texto, si quiero que tenga un fondo de un color y así sucesivamente. Y aquí tenemos nuestra paleta de colores. Si queremos el orden de la serie, significa que se van a colorear en este orden de la serie. ¿Ok? Miren que aquí está el negro, después está el rojito, después está el amarillo, justamente en este orden que aparecen aquí. O valores de las dimensiones. Yo selecciono el valor de cada una de esas dimensiones. Por aquí tenemos el contraste igual para poderlo visualizar más cuando agreguemos más información. Y en fin, otras configuraciones que ustedes igual lo van a ir analizando conforme vayan agregando la información. Y listo. Hemos configurado de forma general. Ahora, miren que si yo añado otro gráfico, ahí, de clic mal, aquí, añadir otro gráfico, voy a añadir el mismo, ¿ya? Solo para ver la diferencia. Miren que automáticamente ya viene bordes redondeados, ya vienen los colores, ya está configurado, entonces ya no tengo que hacerlo de forma manual, uno por uno. ¿Listo? Este solo era un ejemplo para que podamos visualizar lo que estábamos cambiando. Y miren que nuestras imágenes también cambiaron, porque son componentes que ya están en nuestro informe. Entonces, yo no quiero que la imagen tenga un fondo, porque si agrego algo por debajo, se va a visualizar un poquito diferente. Entonces, mi imagen no quiero que tenga bordo. Las propiedades de la imagen, sin fondo, vamos a ponerlo fondo transparente, y miren que ahí ya está el fondo transparente, pero todavía veo el borde. Entonces, por aquí vamos a ver el grosor del borde, voy a poner ninguno. El color del borde voy a poner transparente solo para la imagen, porque recuerden que la imagen es la que está siendo seleccionada en este momento. Listo, ya la tenemos configurada nuestra imagen, está lista. Como yo quiero añadir esto aquí en la parte superior, miren que cuando yo lo añado, obviamente este también se puso los bordes redondeados, entonces me sobra un pequeño espacio entre las esquinas. Seleccionando el componente, la forma, yo le voy a decir esto, el fondo me parece que está bien, pero
no quiero que tenga las puntas redondeadas, entonces radio de borde, 0. Y ahí está en punta. Pero yo, Mari, no vemos el logo, no vemos el escudo, está por aquí debajo. ¿Cómo lo pasamos al frente? Seleccionamos la forma y le vamos a dar clic derecho. Y miren que aquí tengo la opción que me dice orden. Entonces, mover hacia adelante, enviar hacia atrás, mover al frente, enviar al fondo. Entonces, le voy a enviar al fondo. Y ahí sí ya puedo visualizar el escudo de la universidad. Yo aquí si digo, no se visualiza mucho, el fondo me parece que está un poquito oscuro, entonces podemos cambiarle a uno más clarito. O si digo, no quiero que tenga este gris, aquí siempre vamos a tener nuestra paleta de colores con base a los colores que extrajo de la imagen. Entonces yo digo, tal vez quedaría mejor este rojito, tal vez quedaría mejor este azulito. Miren que ahí se pierden las letras, entonces tal vez quedaría mejor, tal vez este color de aquí, pero ahí perdería las letras de acá. Entonces esto ya va a jugar mucho en cuanto a nuestros dones, mejor dicho, de diseño. ¿Listo? Como nosotros queramos visualizar. Pero pues equipo, siento que ya he hablado mucho, quisiera saber si hay dudas, inquietudes, sugerencias, comentarios, qué tal les ha parecido hasta aquí la herramienta. Recordemos que esta es la parte básica en cuanto a diseño, después ya vamos a ver los tipos de gráficos. Entonces, vamos a ir de lo más pequeñito a lo más grande. ¿Cómo vamos hasta aquí, equipo? Están tal vez haciendo el diseño. Voy a dar aquí unos minutitos, unos 2 minutitos, para que estemos ahí en tiempo. Recuerden que si alguien está haciendo y no me funcionó o no me acuerdo dónde tenía que dar clic, aquí estoy yo para poderlos apoyar. ¿Listo? Súper equipo a las personas que están reaccionando. Voy a dar 2 minutitos para que los demás también lleguen hasta este punto. ¿Ok? Mario, excelente. Súper equipo. Vamos aquí a esperar. Listo equipo. 30 segunditos y continuamos. Ese conteo regresivo de 19 segundos que quedan, ¿de qué es? Es del tiempo que yo puse 2 minutos para que los puedan hacer los ejercicios. Programación. Gracias. Con mucho gusto. Listo. Y se acabaron esos 2 minutitos. Listo. Estimado Jason, cuénteme. Hola, buenos días. Buen día. Pregunta, ¿la selección del gráfico es de acuerdo a la característica de la columna? Es decir, si quiero números, me va a pasar para una gráfica. Si quiero el tema ciudad, me va a mostrar un mapa. Así es. Sí, perdón, continúa. Dale, dale. No, esa es la pregunta. Gracias. Ok. Ok. Hay diferentes tipos de gráfico y cada uno con una finalidad. Si nosotros queremos, por ejemplo, representar la ciudad, representar tal vez pues las sedes como tal, tenemos coordenadas, tenemos gráficos de esta información, tal vez dónde se encuentra cada estudiante.
Para ello, pues nosotros seleccionaríamos el gráfico de mapa, ¿ok? Si nosotros seleccionamos gráfico de mapa, pero no tenemos ningún dato con esas características, es decir, que tengan coordenadas o que representen ciudades o que representen países, si no tenemos datos que representen ese tipo de datos, mejor dicho, cuando yo selecciono uno de estos mapas, me va a salir que no hay datos que vayan acorde a este gráfico y no me va a permitir utilizarlo. ¿Ok? Si nosotros tenemos, super Jason, excelente. Si nosotros, igual, todos los gráficos nosotros, aquí tenemos un poquito la explicación, gráfico combinado, por ejemplo. Y cuando nosotros lo seleccionemos y utilicemos con los gráficos, perdón, con los datos, nosotros vamos a ver si se acopla a lo que nosotros queremos proyectar. Porque a veces yo digo, quiero proyectar, por ejemplo, el promedio por facultad para saber cómo van en excelencia académica por facultad. Y selecciono por ahí un gráfico de, me invento, ¿no? De este indicador de intervalos. Entonces, como que no va a ir acorde porque necesito una parte que represente la facultad y una parte del indicador. Y este, pues, es un indicador del total. Es como que si yo tengo una meta de llegar a $1,000 de ahorro, este indicador me va a decir cuánto estoy, en qué porcentaje estoy, pero es un indicador que tiene como que un rango, un inicio y un fin, algo así. Entonces, va a depender mucho qué es lo que yo quiero representar con el tipo de gráfico que tengamos aquí. ¿Ok? Que en la sesión número 2 vamos a ver igual para qué utilizamos cada uno de estos gráficos, para qué utilizamos las tablas, para qué utilizamos las barras, para qué utilizamos el mapa de calor tal vez, en fin, por ejemplo, el gráfico de bala, entonces, para qué los utilizamos más a detalle. ¿Ok? Bien, bien equipo, entonces, super Jason, una vez que nosotros ya configuramos, miren por aquí ya se ve bonito, ya está más personalizado. Yo digo, quiero darle más realce tal vez a esta figura, quiero configurarle algo más, lo puedo seguir haciendo en propiedades. Si yo no selecciono ni la imagen ni la forma y solo abro propiedades, miren que no tengo nada que configurar. Si yo selecciono la forma, ahí sí ya me va a dar las opciones. ¿Ok? Bien, entonces por aquí hay una de las características importantes que me gusta siempre recalcar, que es esta opción que nos dice añadir borde sombreado. ¿Qué significa añadir un borde sombreado? Significa que le da más realce a ese gráfico, le da un poquito más de realce a esa figura. Vamos a ver la diferencia. Aquí tenemos la figura, como la podemos ver aquí, está sencilla, es solo una figura, pero cuando yo le doy borde sombreado, ¿qué es lo que sucede? Que no sé si se alcanza a ver, como que le da un poquito más de realce, como que la figura saliera un poquito más, porque aquí ya tiene un pequeño borde, ¿ok? Una pequeñita sombra que vemos ahí. Eso le da muchísimo realce a los gráficos, a las formas, a las imágenes. Yo siempre lo aplico y ahorita lo vamos a ver. Ahora, equipo, ¿qué es lo que queremos representar? Miren que aquí yo le he puesto igual el fondo más oscurito, que se ve bastante bien también. Entonces lo podemos cambiar para que vaya, se visualice como lo tenemos acá. Listo. Vamos a empezar, como les había comentado, a añadir gráficos que son un poquito más sencillos. ¿Ok? ¿Cuáles son esos gráficos? Me voy a ir aquí a añadir gráfico. Y miren que aquí tengo estos de aquí, que me dice cuadros de resultados. Estos cuadros de aquí, estos gráficos de aquí, me ayudan a representar un total. ¿Ok? Un total. Si quiero saber, por ejemplo, cuántos estudiantes tengo aquí en esta base de datos, si quiero saber cuánto hemos recaudado de dinero en esta base de datos, ¿ok? El total. Vamos a hacer estos ejercicios. Entonces, mira que yo voy a seleccionar uno. Yo puedo seleccionar cualquiera de estos tres. Este es cuadro de resultados. Este es cuadro de resultados con números abreviados, es decir, que no me aparece el 1850, sino me aparece ya así con la K, como 1000, o también me suele aparecer la M. Entonces, dependiendo igual el dato, ¿no? La tarjeta de resultados con dimensión. Esto es para mostrar resultados que no son numéricos, ¿ok? Son palabras, son texto. Entonces, yo como quiero mostrar, por ejemplo, el total de estudiantes que tenemos en esta base de datos, voy a seleccionar el primero.
Cuando yo selecciono el tipo de gráfico, yo tengo que seleccionar dónde lo quiero agregar. ¿Ok? Entonces, miren que yo lo voy a agregar por aquí. Listo. La herramienta, cuando yo agrego un gráfico, trata de predecir lo que yo quiero representar con este gráfico. ¿Ok? Entonces, mira, puede que quieras representar un conteo de todos los datos que tenemos ahí. Si yo me voy aquí a mi base de datos, al conteo, yo voy a seleccionar aquí, y miren que tenemos 1781 filas, es decir, 1781 estudiantes, 1781 datos. Entonces la herramienta, hay 80 porque la primera es el encabezado, perdón. Entonces la herramienta trata de predecir eso. Cuando nosotros añadimos gráficos, aquí es importante esto, equipo, por favor, para estar pendientes. Cuando nosotros añadimos un gráfico, hay dos parámetros muy importantes, que son dimensiones y son métricas. ¿Ok? ¿A qué hace referencia las dimensiones? Las dimensiones van a hacer referencia a todos los datos de forma cualitativa. ¿Ok? A lo que es texto, a lo que no es número como tal. Y las métricas, en cambio, son todos los valores cuantitativos, con lo cual ya podemos hacer una suma, podemos sacar el promedio, podemos hacer una cuenta. Entonces, dimensiones, datos cualitativos. Métricas, datos cuantitativos. ¿Listo? Bien. Las propiedades de los gráficos, igual vamos a encontrar dos parámetros importantes, que son el apartado de configuración y el apartado del estilo. ¿Ok? Importantes. En configuración, nosotros vamos a manipular qué es lo que yo quiero que este gráfico me represente. Y en estilo, vamos en cambio a personalizar todo el tema de el texto, el color, si está centrado, si no está, si quiero título, no quiero título, en fin, esto es como más de diseño, el estilo. Pero en configuración vamos a poder determinar qué es lo que quiero que ese gráfico me represente. Como por ejemplo, este gráfico yo quiero que me represente la cantidad de estudiantes. Que bien, me va a aparecer el mismo número porque son la cantidad de datos que tengo. Pero para modificarlos lo vamos a hacer de la siguiente manera. Aquí en configuración me dice campo principal. Como este es un gráfico sencillo, entonces me va a aparecer así. Cuando yo añado otro gráfico, vamos a ver que esto cambia. Me dice campo principal. Como representa una sola cosa, es decir, bien represento la dimensión o bien represento la métrica, puedo seleccionar uno de estos dos. Si yo digo la dimensión, miren que automáticamente me trae texto, es decir, datos cualitativos. En este caso, el ID del estudiante. Si yo quiero métricas, aquí sí ya puedo hacer una operación. Me está trayendo como que el conteo de los datos. Pero pues yo digo métrica y voy a seleccionar, por ejemplo, el ID del estudiante para saber pues cuántos estudiantes tengo. Miren que en la parte superior me dice ID estudiante. Hay 1780 estudiantes en esta base de datos. Ahora, en la parte de aquí que me dice métrica, aquí yo puedo ver el dato que yo agregué. Yo si lo quiero cambiar, le doy clic y selecciono el otro dato que yo necesito. Y en la parte izquierda, tenemos aquí unas letras. ¿Qué significa? CTD significa como conteo, conteo diferenciado, ¿ok? Que va a contar cuántos ID hay. No me va a contar las letras, no me va a contar como que el código que teníamos ahí, sino cuántos ID hay, ¿ok? Yo aquí tengo un lapicito. Miren que aquí dice ID de estudiante, yo tengo un lapicito. Cuando yo selecciono ese lapicito, yo puedo configurar y yo puedo poner aquí que ya no diga ID, sino que diga estudiante. Me invento. ¿Qué sucede? Que miren que en la parte superior ya no dice ID estudiante, dice estudiantes, justo lo que yo configuré. Nos regresamos al lapicito. Y aquí vamos a decir, miren que me dice el tipo de dato que es un número. Perfecto. Formato de visualización predeterminado. Si yo quiero, pues aquí tengo otros formatos.
Y aquí va a haber un apartado que dice agregación. Y aquí vamos a seleccionar lo que queremos con ese dato. Si quiero, por ejemplo, en este caso me dice únicamente puedo hacer un recuento. ¿Por qué? Esto es texto. Recuerden que cuando hicimos la validación de los datos decía ID y lo pusimos como texto. Entonces, lo único que puede hacer es un recuento de cuántos ID tiene. Si tuviera pues aquí un dato numérico, pues entonces aquí me aparecería si quiero sacar el promedio, si quiero sacar la mediana, si quiero una suma, en fin, que justamente ya lo vamos a hacer a continuación. Miren que aquí me dice recuento diferenciado, es decir, que aquí está cuántos estudiantes están en esa base de datos. Pero miren que no se ve muy bonito, porque como que se me pegó ahí la pantalla. Como que no se ve muy bonito, las letras están como que en la esquina. Aquí ahora sí ya viene la magia, que es el estilo. Miren que en la parte superior del gráfico me dice estudiantes, pero se ve muy pequeñito. Yo quisiera que me dijera pues, más grandecito número de estudiantes, por ejemplo. Entonces yo aquí en estilo, yo selecciono el mostrar título. Y miren que ahí ya me aparece en la parte superior. Y aquí yo configuro, entonces yo pongo número de estudiantes. Y ahí me dice número de estudiantes. O puedo poner total estudiantes. ¿Ok? Esto ya depende de nosotros. Entonces yo voy a poner número de estudiantes. Y miren que ahí ya tenemos título. Pero de igual forma, no se ve bien. Entonces yo aquí, cuando yo activo el título, se me activan estas opciones para modificar ese título. Si yo le quiero dar tal vez negrita, si quiero que ese título tenga una alineación centrado, listo. Ya tenemos aquí, simplemente hay que darle un poquito más de espacio para que se pueda visualizar. O si tal vez está muy grande, no quisiera darle más espacio, igual cambiamos el tamaño. Pero me parece que ahí está bien. Ahora, miren que aquí me dice estudiantes nuevamente y dice 1780 y está a una esquina. Yo esto voy a seguir configurando. Entonces me bajo un poquito más y me dice 1780. Aquí me dice métrica principal, es decir, lo que estoy representando. Números compactos. Si yo le doy clic, miren que ahora me dice 1,8 mil, es decir, 1800 estudiantes, por ejemplo. O si quiero que me muestre todo, o números compactos. Eso ya depende de nosotros. Si tenemos decimales, ¿con qué precisión? ¿Cuántos decimales quiero que haga en cuenta? Si tome un decimal, si tome dos decimales, si tome 8 decimales, o no quiero ningún decimal. ¿Ok? Si faltaran datos, ¿qué es lo que va a suceder? Si faltasen datos, quiero tal vez que muestre cero, es decir, que si no hay datos, me muestre cero, o que muestre un guioncito que está como que no hay dato, o mostrar las letritas null, o mostrar en blanco, ¿ok? Entonces yo digo, pues si no hay datos, que no muestre, que muestre que no hay datos, ¿ok? Etiquetas. Miren que aquí yo puedo seleccionar igual tamaño, o mejor dicho, la fuente de la etiqueta. Listo. Y aquí tenemos esta opción. Ocultar el nombre del campo. Este es el nombre del campo, el que dice estudiantes aquí dentro. Si yo lo oculto, miren que ahora ya no me dice y ahora ya tengo el título y el número simplemente. Y aquí vamos a poder alinear estos datos. Si hay el nombre del campo, como por ejemplo el que dice ahí estudiantes, yo lo puedo modificar con este de aquí, ¿ok? El nombre del campo. Pero como lo oculté, este pues es irrelevante. Valor del campo es el 1780. Si quiero que esté a la izquierda, quiero que esté a la derecha o quiero que esté centrado. Perfecto. Si hay algún dato de comparación, es decir, en configuración, en la parte inferior hay otras opciones que me dice otras opciones de comparación. Yo puedo agregar otras opciones, que igual lo podemos hacer en ya lo más avanzadito, un gráfico para utilizar todas estas opciones, ¿listo? Pero por el momento no. Entonces, cuando yo activo esta opción de comparación, pues esto me ayuda a alinearlo. Pero como en este caso no tengo, entonces esto igual es irrelevante. El relleno.
es justamente el número que tenemos aquí. Entonces, si yo digo, está como que muy arriba, ¿cierto? Entonces, en la parte superior voy a modificar que ahora tenga 16. Y ahora hay más espacio de la parte de arriba y ahí como que lo centró un poquito más. Y digo, no, un poquito más. Ahí creo que ya se me descuadró. Ahí me parece que está bastante bien. El fondo y borde. Recuerden que esto es lo que configuramos en el tema y diseño. Entonces, si yo quiero cambiarle, pues lo cambio directamente desde aquí. O si quiero dejar el tema y diseño como lo dejamos, pues lo podemos poner aquí. Pero en este de acá yo le puse azul y me parece que ahí como que va más acorde a los colores de la universidad. Entonces, podemos cambiarle sin problema. Fondo y borde. Fondo. Aquí tenemos la paleta de colores del tema y vamos a seleccionar el azul. Pero miren que ahí los números no se ven. Entonces, vamos a cambiar esos colores. Aquí está, color de la fuente. Y listo. Vamos a etiquetas, color de la fuente y listo, lo hemos cambiado a blanco. Y ahí sí, pues se nota claramente el texto. Ahora, la opacidad me parece que está bien, los bordes redondeados, radio de borde está bien, miren que ya todo está configurado con lo que hicimos en tema y diseño. Y aquí está la opción que yo siempre que yo a cada rato les he dicho, el añadir borde sombreado. Miren la diferencia principal. Ese es el gráfico. Si yo lo selecciono y me voy a borde sombreado, que está acá, le da más realce. ¿Ok? Miren que alrededor es que no sé si se alcanza a ver se alcanza a ver bien, pero pues se ve un poquito más de realce ese gráfico. Pero ya tenemos aquí el total de estudiantes, número de estudiantes. El encabezado del gráfico. Cuando yo paso mi cursor sobre el gráfico, aquí tengo un encabezado. Tengo aquí un lapicito y unos 3 puntitos verticales. El encabezado me dice que el color de la fuente está siendo pues amarillo. Yo digo como que no alcanzo a ver bien, puede ser este rojito de aquí. Ah, ahora sí lo veo mejor. Listo. Y miren que cuando paso mi cursor, se pinta también. Y miren que este gráfico es bastante sencillo. Espérenme que se me colgó ahí la computadora mejor. Listo. Ahí estamos. Y miren que ya tenemos nuestro primer gráfico. Bastante sencillito. Es de los gráficos más sencillos porque muestra solo un total. Cuando nosotros añadimos otros tipos de gráfico, pues las configuraciones cambian. Como por ejemplo, esto pues ya lo hemos visto cómo añadir. Estos son solo otro tipo de gráficos del mismo, ¿sí? Pero pues aquí ya muestra los ingresos totales. Que para ahorrarnos un poquito tiempo, miren, puedo hacer lo siguiente. Tomo mi gráfico, control C, control V, y ya lo he duplicado. Entonces, todas las configuraciones que hicimos ya se duplicaron. Simplemente hay que cambiar lo que quiero que me muestre. En este caso, quiero que me muestre los ingresos totales. Perfecto. Entonces, me voy a la configuración, voy a métricas y en lugar de mostrar los estudiantes, yo me voy a ir a ingresos totales, que son valor neto en pesos colombianos. Miren, voy a seleccionarlo y ahí ya tenemos un valor neto. Pero pues el número es bastante grande, entonces luego lo vamos a hacer compacto. Pero ustedes recuerdan que aquí en mi base de datos yo tenía valor neto en pesos colombianos y valor neto en dólares estadounidenses. Entonces, si yo quiero que este gráfico me muestre esas dos parámetros, pues entonces yo puedo añadir igual las métricas opcionales. Entonces, miren que yo voy a mostrar métricas opcionales. Voy a activar este interruptor. Voy a seleccionar añadir métrica y ahora voy a poner neto en dólares estadounidenses. Listo. Si bien ustedes no ven aquí específicamente el cambio, es porque ustedes van a seleccionar lo que quieran que muestre. Ya les voy a enseñar en este momento. Pero antes de eso, hagamos la configuración del título. Aquí me dice número de estudiantes. Esto ya no es número, es ingresos totales. Aquí, ingresos totales. Y ya los tenemos aquí, pero como les mencionaba, el número es grande, entonces podemos añadir números compactos. ¿Qué me dice aquí?
14,44 mil millones de pesos colombianos. Pero yo, Mari, ¿dónde están los dólares? ¿Dónde está el valor en dólares estadounidenses? Como recuerden que yo añadí métricas opcionales, a diferencia de lo que me muestra el gráfico de aquí, miren que en el gráfico de acá tengo otra opción, que es justamente la que vemos ahí. Voy a ampliar para que lo puedan visualizar bien, porque es bastante chiquitita. Ahí creo que se ve mejorcito. Eso, ahí se ve mejor. Listo. Miren que cuando yo paso mi cursor después del lapicito, hay ese gráfico. ¿Listo? Que cuando me ubico ahí, pues no se alcanza a ver, pero hay ese gráfico. Esas son las métricas opcionales que yo activé. Entonces, aquí yo estoy viendo los pesos colombianos. Si yo selecciono métricas opcionales, me da estos dos valores, valor neto en pesos colombianos o valor neto en dólares estadounidenses. Yo digo dólares estadounidenses. Y miren que el valor cambió. En dólares estadounidenses es 3 millones y casi que 3 millones y medio. ¿Ok? En dólares estadounidenses. En pesos colombianos, 14,44 mil millones de pesos colombianos. En dólares, 3,5 millones de dólares. ¿Listo? Entonces aquí tenemos métricas opcionales para que un mismo gráfico nos represente a dos parámetros en específico de nuestros datos. Y pues ya nosotros determinamos ahí qué es lo que específicamente quiero mostrar. ¿Ok? Preguntas, dudas, inquietudes, equipo. Super Jason, Mario, Víctor Hugo, César. Miren que es bastante sencillo el gráfico, pero ya vimos que podemos hacer otro tipo de configuraciones y pues ya lo hacemos un poquito más detallado. ¿Listo? Super equipo. Ya nos queda poquito tiempo, entonces creo que avanzamos a añadir un último grafiquito para no irnos con esa duda. ¿Listo? ¿Qué gráfico vamos a añadir? Vamos a añadir este de barras. ¿Qué es lo que este gráfico va a representar? Quiero saber cuánto es el promedio, ¿sí? Para medir el éxito académico del 0 al 5. ¿Cómo está este promedio en cada una de las facultades? ¿De acuerdo? ¿Cómo puedo hacer eso? Ahora yo voy a utilizar otro tipo de gráfico. Entonces me voy a tipos de gráfico y puedo añadir un gráfico de barras. Tengo todas estas opciones. Gráfico de barras verticales apiladas, significa que podemos mostrar diferentes gráficos hacia arriba y así sucesivamente. En este caso voy a utilizar este de aquí, el gráfico de barras verticales. Y miren qué es lo que sucede. Nuevamente la herramienta trata de predecir y dice, mira, utiliza este gráfico. Puede que trate de representar el ID del estudiante con el valor neto colombiano. Eso es lo que me está sugiriendo. Miren que aquí ya me da, a veces sí le acierto y digo, sí, eso, justamente quería mostrar eso. Pero pues a veces, pues no, y yo lo puedo configurar. Entonces, en dimensión, que son los datos cualitativos, si yo quiero mostrar las facultades, entonces en dimensión, yo voy a seleccionar ID, que dice ID estudiante, y voy a seleccionar la facultad. Miren que el gráfico va cambiando. Si yo quiero determinar cuánto me ingresa en valor neto, pesos colombianos, cuánto me ingresa en pesos colombianos por cada facultad, pues yo ya tengo ese gráfico prácticamente. Si yo quiero saber, no quiero saber cuánto dinero ingresa por facultad, quiero saber el promedio acumulado de cada una de las facultades. Entonces yo en métrica selecciono el promedio. Pero aquí hay un particular equipo. Miren que el promedio era de 0 a 5. Entonces, promedio a veces tenían 3,5, 4,8, en fin. Pero aquí yo estoy viendo en el gráfico, ahí, yo estoy viendo que no me está representando eso. Miren que aquí me dice ciencias y me dice promedio acumulado 937,95. Ese no es el promedio que yo necesito. ¿Por qué me está mostrando eso? Porque está sumando esos valores. Miren que aquí me dice sum, que me dice suma.
Entonces le doy clic en el lapicito y en lugar que diga suma, aquí donde dice agregación, que me dice estoy haciendo una suma del total, quiero un promedio. Entonces yo voy a decir promedio. Y miren que ahora sí, la escala es de 0 a 4, por ejemplo, porque creo que nadie llega a 5. Entonces, de 0 a 4, ¿y cuánto es el promedio por cada una de las facultades? Entonces, en promedio en educación es 3.68. Aquí en ciencias económicas, 3.57. En ciencias básicas, 3.57 igual. Y así para saber igual en qué facultad tal vez están teniendo problemas en cuanto a rendimiento académico, en fin. Entonces, yo ya estoy mostrando esto. Y ahora, como les mencionaba, las propiedades de cada uno de los gráficos cambian. Entonces, miren que en estilo ya voy a tener otras opciones, que me dice, puedes cambiar la orientación de las barras, si no quieres verticales para ponerlas horizontales. Puedes mostrar el título, siempre me va a mostrar como que el título de los datos como tal. Por eso me dice promedio guión bajo acumulado por facultad. Entonces, yo puedo poner simplemente promedio general, para no poner acumulado, voy a decir promedio general por facultad. Y ahí ya tenemos el título. Lo voy a centrar, le voy a poner negrita, que es justamente lo que ya vimos anteriormente. Y bajamos. Si yo tengo muchas facultades, por ejemplo, y tengo unas 20, y aquí me está mostrando 3, 6, 7, para que no se me haga un gráfico extremadamente grande, puedo seleccionar esta opción que dice agrupar el resto como otros. Significa que si hay más de las que me muestra aquí, la otra opción los va a agrupar a todos y va a mostrar una barrita que diga otros. ¿Listo? Igual aquí determinamos el número de barras que quiero mostrar. Mostrar etiqueta en los datos. Miren lo que sucede cuando lo activo. En cada una de las barras me va a aparecer el promedio. Yo lo puedo dejar así, o si no quiero, pues lo dejo ahí para que solo cuando pase mi cursor me aparezca. ¿Ok? Voy a por aquí igual añadir el borde sombreado. Por aquí está, añadir borde sombreado para resaltar. Pero aquí hay otras configuraciones, como por ejemplo la leyenda. La leyenda es lo que me dice que está mostrando el gráfico. Me dice, mira, las barritas están mostrando el promedio acumulado por facultad. Entonces me dice promedio acumulado. Si yo quiero, desactivo esa leyenda, que ya no me aparezca, porque efectivamente yo sé qué es lo que me está representando. Mire que aquí las líneas, las barras son de color negro. ¿Por qué? Porque aquí me dice colorear según el orden. ¿De acuerdo? El ordencito que tenemos aquí de los colores. Entonces aquí me dice negro. Yo selecciono y puedo cambiar y digo, quiero que sean azulitas. O quiero que las barras sean amarillas. O quiero que sean rojas. Pero el azul me parece que quedó muy bien. Y listo. Tenemos otro gráfico bastante sencillo. Y ya, pues aquí ya solo depende ya de nuestra organización, de nuestro diseño, que lo podamos ubicar. Y miren que ya así vamos construyendo nuestro tablero en Data Studio. Equipo, preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias, comentarios, ¿cómo les fue? ¿Pudimos hacerlo sin problema? Excelente, súper equipo. Y bueno, hemos llegado al final de esta sesión. Les agradezco a todos por su participación. Les voy a compartir la respectiva encuestita de satisfacción que por lo general siempre compartimos para saber igual su percepción de esta sesión, qué tal les ha parecido. Recordemos igual estar pendientes de nuestro calendario para la sesión número 2, que ya vamos a ver otros tipos de gráficos. En fin, aquí en el chat les compartí la encuesta de satisfacción para que por favor me ayuden diligenciándola. Les agradezco nuevamente su participación y pues les deseo un feliz día y pues resto de tarde también. ¿Listo? Voy a detener en este momento la grabación para que no se haga más larga. Excelente día, equipo. Muchísimas gracias.